Buenos días, les habla Sergio Silva, creador del canal Historia Saber, y en este caso lo que vamos a hacer es una pequeña síntesis de un tema que hemos tratado en auditorio, que es la cuestión del duelo como reacción psicológica, y vamos a exponer algunos puntos principales porque obviamente, digamos, por cuestión de tiempo no vamos a desarrollar la clase en forma completa, sino que eso ya ha quedado en el momento en que se expuso, aunque obviamente también hay fotocopias ahí en el centro de los muchachos del búho, donde podrán encontrar los casos que hemos analizado, muchos casos reales, algunos con finales trágicos, otros no, en fin, digamos. Acá vamos a hacer una especie de síntesis de los puntos centrales. Y en primer lugar hay que saber lo que es el duelo, porque acá no estamos hablando de los viejos duelos por el honor, en donde dos personas ofendidas concertaban a través de sus heraldos, de sus padrinos, digamos, un enfrentamiento. ¿No? No, en este caso el duelo lo estoy planteando como una reacción, la reacción psicológica ante la pérdida, ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de una relación de pareja, incluso también puede ser ante la pérdida de un trabajo o de un rol que sabemos ocupar en un determinado trabajo. Todas estas cuestiones sin duda que conllevan a una realidad que vivíamos, que existía y que obviamente se extingue y nos vemos forzados a reconstruir esa realidad. Y es aquí donde aparece la figura del duelo, en la etapa de la reconstrucción. Y esto yo quiero aclararlo porque no siempre vamos a encontrar duelos que han sido cerrados, que están curados, sino que hay otros que quedan inconclusos. Y estos duelos inconclusos son como si fueran una herida infectada, ¿verdad? Que a la larga va a terminar, sí o sí, en esa enfermedad tan temida que es la depresión, ¿verdad? En la persona que padece el duelo inconcluso, ¿no? Y la mala noticia del tema es que desde el punto de vista de la psicología no hay ninguna forma, no hay ningún tratamiento que pueda llegar a garantizar éxito ante una persona que está experimentando el duelo por una pérdida, ¿verdad? Esto es muy importante aclararlo. No hay ninguna persona ningún tratamiento que pueda garantizar el éxito, ¿verdad? Y porque, claro, porque cada individuo indudablemente es único y tiene una forma de procesar el dolor, de procesar la angustia y también obviamente de crear los anticuerpos, los mecanismos defensivos para superar esos procedimientos, ¿verdad? Aunque también es cierto que el hombre tiene una gran capacidad de adaptación a todo tipo de problemas, de todo tipo de necesidades y se puede vivir en un periodo de duelo inconcluso. Pero obviamente no se podrá conseguir una felicidad plena en la medida en que no hayamos superado ese duelo por la ausencia de aquello que estuvo y no estará, ¿verdad? Siempre es difícil adaptarse y crear nuevas realidades, sobre todo cuando teníamos una realidad estable en la cual nos sentíamos en una especie de zona de confort, ¿verdad? Ahora bien, yo en clase desarrollé bastante completo y aquí donde venían los ejemplos, ¿no? De las causas, las explicaciones, digamos, y los síntomas. Y me voy a quedar con los síntomas de que un duelo no ha quedado cerrado o que sí ha quedado cerrado. Lo primero que vamos a decir es que cuando un duelo no ha quedado cerrado, ese duelo se transforma en un sufrimiento crónico, permanente, constante, y obviamente el resultado, se los dije hace palabras anteriores, es a la larga o a la corta un cuadro de depresión. No hay forma de salir de eso, ¿no? Pero lo importante entonces es saber cuáles son los síntomas de que un duelo no está superado. En primer lugar, cuando no podemos ni siquiera mencionar a la persona que hemos perdido, sea una relación de pareja, un amigo o sea un pariente, ¿no? Es decir, no le podemos ni mencionar. Con el solo hecho de mencionar a la persona,
se genera en nosotros un cuadro de angustia, de llanto, de sufrimiento. Entonces, ahí tenemos un primer síntoma de que indudablemente no se ha superado el duelo. Es decir, no se puede mencionar siquiera a la persona que de alguna manera no está, ¿verdad? Otro síntoma también es los detonantes, es decir, la presencia constante de detonantes en nuestra vida. Por ejemplo, escuchamos una música, una melodía, o vemos una obra de arte, o vemos una película, o leemos un libro, e inmediatamente cualquiera de estas actividades que estemos haciendo nos transporta al recuerdo de la persona, es decir, que no está más, ¿no? Nos transporta a la caja de los recuerdos, cuya puerta nos lleva al vacío, porque en cierta forma los recuerdos no son más que sensaciones de algo que existió y que no existe más. Es decir, estamos recordando una realidad extinta, un vacío si se quiere. Entonces, una señal de que el duelo no ha sido superado son los constantes detonantes que se nos presentan en la vida cotidiana. Y otra cosa también que es importante aclarar, que es un síntoma también, ¿no? Que es el aburrimiento. Es decir, aquella persona que necesita constantemente hacer cosas nuevas y que indudablemente esas cosas, ese interés por la novedad le dura muy poco tiempo, se aburre enseguida. Desde el punto de vista de las actividades, por ejemplo, si se trata de un duelo por un trabajo perdido, realizan cualquier cantidad de trabajos, pero duran poco en los mismos porque se aburren enseguida. Y en el caso de relaciones de parejas, por ejemplo, están constantemente cambiando parejas porque obviamente están buscando lo que Freud llama el otro prehistórico, ¿verdad? Es decir, están buscando la persona que no está y que no va a estar, porque indudablemente, digamos, nadie es igual a nadie, las personas son únicas. Entonces, esa búsqueda desesperada, ¿verdad? De encontrar alivio ante la desesperación de la realidad que tuvimos y que ya no tendremos, ¿verdad? Entonces, este es otro síntoma palpable del duelo, la necesidad de constantes cambios porque hay una sensación de aburrimiento, de vacío, ¿verdad? Y esto nos lleva al último síntoma, que hemos hablado de algunos casos prácticos muy importantes en este tema, ¿verdad? Que es importante que recordemos esta cuestión, ¿no? De este último síntoma, porque a veces se confunde como si fuese algo normal en las personas y no lo es, ¿no? Que es la bipolaridad, digamos, ¿no? En las emociones, es decir, aquellas personas que cambian constantemente de estado anímico. Hay veces que necesitan ser socialmente activos y otras veces necesitan ser socialmente inactivos. Hay periodos en que están rodeados de personas, son muy extrovertidos, y hay periodos donde se aíslan constantemente. En ese periodo en que se han aislado de manera constante, de manera permanente, evidentemente han tenido una recaída anímica, y es porque el recuerdo les ha vuelto, y obviamente aquí tenemos un síntoma de que el duelo no ha sido superado, ¿verdad? Los cambios constantes en el estado de ánimo no es algo normal eso, ¿eh? No es que y hoy estoy bien, mañana estoy mal, quizás sea por la temperatura del ambiente. No, no es por la temperatura del ambiente, es muy probable que tengamos alguna cuestión ahí que está dando vuelta y que no está del todo superado. Los cambios anímicos bruscos nunca son normales. Entonces, en estos casos, indudablemente que el duelo se transforma en un sufrimiento crónico que, como les dije, va a llevar a la depresión. Y bueno, y habrá que realizar los tratamientos adecuados, ¿no? En cambio, la persona que supera el duelo tiene otra clase de síntomas. Es una persona que es capaz de hablar de la persona que perdió o del trabajo que perdió, y lo habla en forma anecdótica, recordando los buenos momentos y sin que le genere un sufrimiento el recuerdo, sino al contrario, un momento placentero.
Y es decir, son personas que en su interior han dejado una reserva para que esa reserva sea ocupada por aquella persona que ya no está en sus vidas, digamos, o que quizá está, pero en otro rol, ¿verdad? Distinto al que estuvo. Y, y guardan en ese espacio, digamos, no solo guardan el recuerdo de la persona, sino también una sensación profunda de cariño, de afecto, de gratitud, digamos, hacia esa persona, pero el recuerdo innato de esa persona en sí no les genera ningún tipo de daño, ningún tipo de tristeza por lo que fue y ya no es y no será, digamos, ¿verdad? Es decir, hay ya un mecanismo de bloqueo del dolor. Cuando hay un mecanismo de bloqueo del dolor por el pasado, por el recuerdo del pasado, indudablemente el duelo está superado. Y es ahí, cuando se supera el duelo, que la persona está plenamente recuperada para alcanzar la felicidad. Y es que quizás la felicidad sea el mejor homenaje para aquellas personas que dejamos atrás, que han sido importantes en nuestra vida, pero que han quedado atrás. Ser felices. Yo recuerdo que cerré la clase diciendo que una buena forma de paliar el dolor del duelo frente a una persona que ya no tenemos que no tenemos en nuestra vida, que no tenemos en nuestra compañía, es pensar que esa persona está feliz, es feliz, ¿verdad? Y eso ayuda, porque si nosotros realmente queremos a una persona, debemos pensar que su felicidad es lo más importante. Y muchas veces esa felicidad no significa estar al lado nuestro, sino estar al lado de otra persona o al lado o rodeada de otro contexto. Debe ser un buen método que tenemos que utilizar, el de pensar que esa persona que queremos todavía, que no hemos podido superar, está siendo feliz. Y entonces, de alguna forma, tenemos que sentirnos bien por eso, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado esta nueva exposición acá en este canal, siguiendo obviamente con la temática de la naturaleza humana. Y bueno, todos aquellos que quieran profundizar en los casos prácticos, es cuestión de ir ahí al centro del búho, en las fotocopias, que yo he dejado algunos casos reales de duelos tratados por diversos psicólogos, ¿verdad? Eh, que tengan muy buenos días o tardes o noches, depende de la hora que estén viendo este vídeo.